Salmo 104, verso 4. Oiga lo que dice. Preste atención. Oiga lo que dice. Oiga. El que hace a los vientos su mensajero y a la flama de fuego su ministro. Voy a repetir eso. Porque él hace a los vientos su mensajero y a la flama de fuego su ministro. Hechos capítulo 2, por favor. Es una historia muy conocida, los Hechos. La gente predica mucho de eso. Y yo lo voy a leer porque ya ustedes están familiarizados con ese pasaje bíblico. Ahora yo quiero que mientras yo lo vaya leyendo, usted le ponga la mano en el hombro a su hermano que le queda al lado. Póngasela ahí. Y oiga lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Dígale a su hermano, estaban unánimes y estaban juntos. Ahora mira lo segundo que pasó y dice, y de repente vino del cielo. Diga a tu hermano, no le preguntaron a nadie, llegó de repente. Nadie lo anunció, díganlo, llegó de repente. Ahora lo tercero que pasó, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Díganle a su hermano que le queda al lado y se le aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos como viento recio. Pueden tomar asiento. Gloria al Rey. Dile a alguien, lo que Dios va a traer, lo va a traer como viento recio. La palabra que se utiliza para describir la palabra viento en el griego es la misma palabra que se utiliza para describir la palabra espíritu. Y cada vez que en la Biblia aparece la palabra espíritu en minúscula, eso tiene que llamarle la atención a usted. Oh, gloria a Dios. Y hay algo que me llama la atención, y es, oh, gloria a Dios, que en el griego esa palabra que se utiliza para describir la palabra viento es sinónimo de la palabra espíritu, pero en minúscula. Y cada vez que la palabra espíritu aparece en minúscula, eso tiene que llamarle la atención a usted, porque lo que la Biblia está tratando de decir es algo, pero que la Biblia está tratando de decir en ese pasaje, lo que la Biblia está tratando de decir cuando aparece en minúscula, que no se está refiriendo al Espíritu de Dios o a Dios como Espíritu, sino que se está refiriendo al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo. Es lo mismo cuando la palabra Dios aparece en minúscula. Cuando la palabra Dios aparece en minúscula en la Sagrada Escritura, eso se refiere que no está hablando del Dios verdadero, del Dios real, del Dios todopoderoso, sino que se está refiriendo a un Dios pagano, porque cada vez que la Biblia va a mencionar al Dios verdadero, no se escribe en minúscula, se escribe en mayúscula, para separarlo de los demás dioses. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora hay algo que yo quiero que usted entienda. Así como los vientos soplan en el mundo físico, los vientos soplan en el mundo espiritual. ¿Y cómo es que soplan los vientos en el mundo físico? Los vientos que soplan en el mundo físico soplan al contrario, pero también soplan al favor. Alguien tiene que recibir eso. O sea que en el mundo espiritual, al viento que se levantan para hacerte la guerra, porque se levantan al contrario,
tu destino profético para llevarte hacia donde Él dijo que tú tenías que llegar. Oh, y usted diría, varón, eso está en la Biblia. Claro que sí está en la Biblia. Váyase a Marcos capítulo 5. La Biblia dice, Joel, que Jesús estaba sentado a la orilla de la playa enseñándole a los discípulos. De repente Jesús le dijo a los discípulos, pasemos hacia el otro lado. Cuando Jesús dijo esa palabra, no había viento, no había tempestad, pero desde el momento que Jesús dijo, vamos al otro lado, el diablo se puso de pie, el diablo empezó a trabajar. Quiero decirte algo, si los vientos no están golpeando tu barca, eso es señal de que tú no te has puesto de pie, porque desde el momento que un hombre o una mujer se decide trabajar para Dios, el diablo le hace la guerra, el diablo le hace el frente. Pero dile a tu hermano, aunque los vientos sean contrarios, yo voy al otro lado y nadie me detiene. Oh, gloria al Rey, gloria al Rey. Alguien tiene que recibir esta palabra. Dile a alguien, nadie me para, vamos, dígaselo. Nadie me detiene. Hay gente aquí que le han lanzado brujería. Hay gente aquí que le han criticado. Hay gente aquí que lo ha murmurado. Hay gente aquí que la familia lo ha abandonado. Pero hay algo que yo estoy seguro. El diablo te puede golpear, pero no te puede parar. No te puede detener. Dile a alguien, yo soy indetenible, dígaselo. Dile, yo soy indetenible. Dígale, yo soy indetenible. ¿Sabe cuál fue el peor error del diablo? El peor error del diablo fue meterse en tu camino, porque él se metió en tu camino para tratar de frenarte. Pero a él se le olvidó que cuando tú te arrepentiste, tú rompiste la palanca de los frenos y la palanca de la reversa. Si se puso en el camino, llévatela. Dile a alguien, rompí la palanca. Ahora, cuando era que los vientos estaban azotando, los vientos estaban azotando por él, mientras Jesús estaba dormido, el diablo estaba trabajando para hundir la barca. Mientras Jesús estaba dormido, el diablo estaba despierto, pero un diablo despierto no pudo hundir la barca donde estaba el Cristo dormido. Lo repito otra vez, un diablo despierto no pudo volver a hundir la barca a donde estaba Cristo dormido. ¿Varón que me dice eso? Que tu Cristo durmiendo tiene más poder que el diablo. ¡Despierte! Ay, ay, ay. Dile, aunque él está dormido, él tiene poder. Los vientos estaban azotando, pero él estaba dormido. La enfermedad estaba azotando, pero él estaba dormido. Pedro estaba diciendo, no hundimos. Juan estaba diciendo, perecemos. Pero de repente alguien miró para un rincón. Y miraron para la popa. Varón, usted ha montado lancha y bote. Yo estoy en Samanati, ¿saben de eso? Usted sabe cuál es la parte más incómoda de montar, diga conmigo, la popa. Porque el que está ahí se moja. Ay, Dios mío, alaba la gloria de Dios. Ahora, varón, ¿por qué fue que Jesús se durmió? Porque cuando los discípulos se montaron en la barca, ellos eligieron los mejores asientos y mandaron al maestro para la cola, para la popa. Entonces, como a él no le gustan los asientos de atrás, él
Dígale a alguien, dile, si no pone atrás se duerme. Es que hay gente que ha puesto a Jesús detrás. Hay gente que tiene la familia primero, la universidad primero, las amistades primero, el ministerio primero, y han dejado a Jesús detrás. Si no pone atrás se te duerme. A él le gusta montar adelante, a él le gusta ir adelante. Algo pasa cuando él va adelante, díselo. Oh, gloria a Dios. Es que cuando él va adelante, él llega primero que tú al trabajo. Se lo voy a repetir otra vez. Es que cuando él va adelante, él llega primero que tú a la escuela. Ay, Dios mío, se lo voy a repetir otra vez. Es que cuando él va adelante, el diablo no te puede tocar, porque cuando él pasa por un lugar, le dice, cuidado, viene mi sierva a pasar por aquí, déjalo que él vaya adelante. Y alguien de repente miró para la popa y todo el mundo está llorando, ya no vamos a hundir. Todo el mundo está diciendo, ya no vamos a ahogar. Pero de repente Pedro miró para la popa y dijo, espérate, que aunque él está dormido, él está aquí con nosotros. Vamos a llamarlo y vamos a decirle que tenga cuidado de nosotros, pero que perecemos. Y la Biblia dice que lo despertaron, y cuando lo despertaron, el maestro se puso de pie y le dio una orden al viento y al mar de que se tuvieran quietos y de que se calmaran y de que se callaran. Alguien tiene que recibir eso. Pero la barca se estaba hundiendo hasta que Jesús se puso de pie. Dile a alguien, mi barca no se va a hundir. Dile, yo sé cómo llamarlo, yo sé cómo despertarlo. Dile a alguien, mi matrimonio no se va a hundir, yo sé por dónde él despierta. Dile a alguien, mi ministerio no se hunde, yo sé lo que provoca que él se ponga de pie. Alguien tiene que recibir eso. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿para qué el diablo está tratando de frenar la banca? Lo que pasa es que el diablo sabía que si Jesús llegaba a ganar, algo iba a pasar, algo iba a acontecer. Ahora escucha bien, el diablo no estaba en la orilla con él cuando Cristo habló. Es que el diablo no es omnisciente, no está en todo lugar a la vez. El diablo se alimenta de lo que tú hablas. Es por eso que cuando Dios te da una palabra, tú no puedes comentársela a todo el mundo. Porque el diablo le escucha. Y el diablo dijo, oh, gloria a Dios, Cristo dijo que la va a llevar a las naciones. Cristo dijo que iba a hacer cosas grandes con ella en Samaná. Pero yo voy a frenar, yo voy a poner dudas para que ella dude de la palabra de Dios, de Dios. Como Cristo dijo, yo voy al otro lado, un espíritu escuchó y le llevó la información a Satanás. Y todos los espíritus que estaban en Gadara dijeron, esa barca no puede llegar aquí a Gadara, hay que frenarla. Ay, Dios mío. Pero la barca iba en camino y los espíritus están llamando a Satanás y le están diciendo, Satanás, ve a una barca para Gadara, hay que frenarla, hay que pararla. Esa barca no puede llegar. Si esa barca llega, algo va a acontecer. Y Satanás le cerraba el teléfono y los espíritus volvían y llamaban. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esa barca hay que frenarla. Satanás decía, para una pequeña barca ustedes me están molestando, una de esa barca a ustedes. Y volvían y llamaban. Y de repente Satanás dijo, ¿y qué es lo que tiene esa barca de importancia? Tanta barca que han llegado a Gadara y ustedes nunca me han llamado. Entonces el espíritu le dijo, jefe, por favor no me cierre, porque hay un problema. La barca que estaban llegando a Gadara estaban llegando vacía, no tenían fuego.
ahí. No para 3 personas, díselo. Dile, si el diablo está golpeando tu barca, es porque la barca tuya no va vacía. Tu barca lleva fuego, tu barca lleva gloria, tu barca lleva poder. Y de repente la barca llegó a Gadara. Cuando la barca llegó a Gadara, la Biblia dice que Jesús estaba como dormido, ¿verdad? Estaba dormido en el camino. Jesús llegó cuajado a Gadara, varón. Y todos los discípulos empezaron a apiarse de la barca. Se apió Pedro, diga conmigo, no pasó nada. Se apió Felipe, diga conmigo, no pasó nada. Se apió Bartolomé, no pasó nada. Se apiaron los 2 Judas, no pasó nada. Se apiaron los 2 Juan y no pasó nada. Ay, Dios mío. Se apió Tomás el incrédulo, pero no pasó nada. Pero cuando se apió Jesús de la barca, que el endemoniado sintió la huella digital de Jesús tocando tierra, tuvo que reconocer que el poder me ha llegado. Ahora el viento que no sopla al contrario, al viento que soplan a tu favor, al viento que Dios utiliza para llevarte a ti hasta tu destino profético. Varón, ¿y a dónde la Biblia habla de eso? Usted no se acuerda de Jonás. A Jonás le dieron una orden y le dijeron, vete para Nínive, porque esa ciudad se ha levantado contra mí y ha pecado delante de mí. Vete y predícale, vete y háblale. Pero el hombre se agarró una barca, oh gloria a Dios, para otro sitio. El hombre en vez de ir a Nínive se fue para Tarsis. Y cuando el hombre entró en esta actitud de rebeldía, unos vientos se levantaron. Ay, alguien tiene que recibir esto. Unos vientos empezaron a azotar la barca. Dile a alguien, por eso es que tú no debes montar a todo el mundo en tu barca. ¿Por qué, varón? Porque cuando tú montas un Jonás en tu barca, puede ser que tú pierdas los enseres que tú tienes dentro de tu barca. Hay gente aquí que ha perdido muchas cosas por tener metido un Jonás en su barca. Cuando conectes tu barca, la bendición no llega. Cuando conectes tu barca, la gloria de Dios, el milagro no llega. Cuando conectes tu barca, tus hijos son rebeldes y alguien saca Jonás de tu barca. Ahora los vientos que están azotando la vida de Jonás no lo levantó Satanás. Los vientos que están azotando la vida de Jonás lo levantó Dios. ¿Pero por qué? Porque en esa barca había un rebelde, en esa barca había un cajón. Hay gente que está pensando que los vientos que están viniendo lo está trayendo el diablo. Esos vientos que están viniendo lo está trayendo Dios para despertar los rebeldes, para que vuelvan al camino profético. Siéntate, ¿alguien tiene que recibir esto? Ahora dice la Biblia en el Salmo donde leímos que Dios hace a los vientos que su mensajero. O sea que cuando Dios quiere transmitir un mensaje, hasta los vientos lo usa. ¿Alguien tiene que recibir eso? Entonces un viento no puede transmitir un mensaje si él no habla. Ahora los vientos hablan, porque cuando Jesús se despertó, dijimos ahorita, dijo que le dijo al viento que se callara y al mar que se tuviera quieto. O sea que los vientos escuchan y hablan. ¿Alguien tiene que recibir esto? ¿Alguien tiene que recibir esto?
Le voy a decir algo y no se toque conmigo. Hay un coro que lo cantan mal porque dice que Pedro caminó por sobre las aguas. Pedro no caminó por encima del agua, varón. Tuve el silencio que me hicieron. Gracias por ese silencio, varón. Y si Pedro no caminó por encima del agua, ¿sobre qué Pedro caminó? Es que Pedro no caminó por encima del agua. Pedro sabe que el que camina por encima del agua se hunde. Ahora vamos a analizar el pasaje. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pedro lo alcanza a ver de lejos y le dice: maestro, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Entonces el maestro le dijo: pues ve. Y él empezó a caminar. Camina. Pedro no está caminando por encima del agua. Pedro está caminando encima de la palabra que Cristo le dio. Dile a alguien: cuando tu ministerio camina en la palabra, no se hunde. Cuando tu matrimonio está en la palabra, no se hunde. Cuando una iglesia está en la palabra, no se hunde. Pedro está de pie con una palabra que el maestro le dio y está caminando por encima de esa palabra, pero los vientos empezaron a azotar. ¿Para qué están azotando los vientos? Para que Pedro dude de la palabra que Dios le dio. Cuando los vientos empiezan a soplar, Pedro empieza a quitar la mirada del maestro y a mirar los vientos. Y cuando él quitó la mirada del maestro, empezó a hundirse. Comienza a hundirse. Ay, ay, ay. Y Pedro se está hundiendo cada día más. Pedro se va hundiendo. Pedro se va hundiendo. Y los vientos, cuando ven que Pedro se está hundiendo, comienzan a decirle: Pedro, va que te hunde. Pedro, va que te muere. Pedro, va que te sepulta. Pedro, va que no te levanta más. Entonces el maestro agarró a Pedro por una mano. Y cuando agarró a Pedro sobre una mano, empezó a hablar con los vientos y le dijo: viento, ustedes dicen que él se hunde, ustedes dicen que él se muere, ustedes dicen que él perece, pero yo le digo a ustedes que no es los vientos que nos sostienen, a mi mano, a mi dile a alguien: no es los vientos que me sostienen, yo no dependo de los vientos, yo dependo de la mano de Jehová, que es la que me agarra y me sostiene. Ya con esto terminamos, varón, porque hay gente que tiene hambre y me están mirando como con la cara rara. Dile a alguien: dile, cambia esa cara que tiene el predicador asustado. Dile: lo tiene asustado. Ay, 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 ay. Vamos, dígaselo, y cambia esa cara, muchacho, que lo tiene asustado. Está loco por irse. Oh, gloria a Dios para siempre. O sea que los vientos ahora escuchan y hablan. Sígame, que sepa a dónde lo voy a llevar esta noche. Entonces ahora viene Jesús y dice: no salgan de Jerusalén hasta que ustedes no se han revestido todos del Espíritu Santo. Y cuando él venga, mándame un toque, otro toque, varón. Él lo va llenando de poder a todo. Ahora Dios tiene un problema, porque en la antigüedad él me ha enviado profetas y lo habían matado. A todo el que Dios enviaba, lo mataban y lo mandaban como con la mano. Diga conmigo: con la mano vacía. Ay, 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 ay. Entonces, escucha bien lo que le voy a decir. Tú estás pensando en el trono y dices: ¿con quién es que yo voy a mandar mi espíritu a la tierra? Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios. Si vi un profeta, lo van a parar. Si vi un adorador, ellos lo van a detener. Si vi una mujer de visión, ellos la van a frenar. Yo tengo que enviar mi espíritu a la tierra con algo que ellos no puedan frenarlo, con algo que ellos no puedan pararlo. Entonces Dios mandó a
No, de frente hacia allá. De frente hacia allá. Vamos a hacerlo así. Ven acá, vamos. Aleluya. En el aposento alto están todos orando, merete. Porque Dios dijo que el Espíritu Santo vendría, pero Él no dijo cómo lo iba a traer. Gloria a Dios. Gloria. Por lo tanto, cuando había un movimiento extraño en la comunidad, la gente se agachaba y decía: llegó. Gloria. Porque la gente estaba a la expectativa de que algo venía. Gloria. Pero Dios no puede mandar a su espíritu con cualquier gente. Todos están clamando en el aposento: al Dios envíalo, al Dios tráelo. Todos están unánimes. Dice la Biblia donde leímos que estaban todos juntos y unánimes. Ay, todos estaban clamando y de repente Dios dice: hoy es el día. Dile a alguien, dile: hoy es el día, dígaselo. Ahora Dios, hay algo que me llama la atención en el pasaje, que lo primero dice de repente. Dile a alguien: Dios se mueve de repente. Que lo que quiere decir el pasaje, que cuando Dios iba a entrar a su espíritu en el aposento alto, Él no le preguntó a nadie, Él no le consultó a nadie. Es que cuando Dios va a llegar a un lugar, Él no habla con nadie, Él no pide consejo a nadie, Él simplemente llega. Entonces, como Él usa los vientos como su mensajero, mandó a buscar a los vientos. Vengan acá. No, quédate allá tú, niño, quédate allá. Y le dijo: viento, le tengo una orden, una asignación a ustedes. Yo quiero que ustedes agarren el espíritu, porque hay una gente que están clamando allá en la tierra, que necesitan ese espíritu para salir a impactar las naciones. Yo quiero que ustedes agarren el espíritu y lo lleven al aposento alto. Y los vientos vinieron, vengan, oh, gloria a Dios. Y los vientos agarraron el espíritu. Ay, alguien tiene que recibir esto. Y cuando los vientos agarraron el espíritu,